Bueno, qué alegría nuevamente juntos en nuestro programa Los Navegantes 3.0 con el padre José Luis Quijano. ¿Cómo estás, Coté? Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos ustedes? Este es nuestro 11º programa y ya estamos en el capítulo 5 de lo que nos hemos propuesto, que es compartir con ustedes la voz del Papa en su exhortación Evangelii Gaudium. Además, algo interesante, ¿no? Yo la había leído una vez. Mirá. Y al tener que presentarla, es como uno la va leyendo y releyendo y releyendo. Sí, y entonces además vuelve sobre el texto y cada vez le encuentra algo nuevo. Bárbaro. No, y además sabés que este quinto capítulo que se titula Evangelizadores con Espíritu tiene una peculiaridad, porque el Papa, después de haber mostrado el plan, después de habernos invitado a salir, después de decir que no nos podemos quedar en la tibieza o en la mediocridad, nos invita al fundamento. ¿Qué es el Espíritu? Lo que impulsa todo, lo que renueva todo y lo que pone en marcha y motiva desde dentro, ¿no? Sí, por eso yo seleccioné unos textos un poco más amplios para que dé para la meditación, que volvemos a repetir, es muy importante que tengan su documento, que lo lean despacio y que traten de escuchar al Espíritu, qué es lo que quiere para ustedes, cuáles son sus periferias, dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que dejar de hacer para ser autorreferenciales. Sí, el Papa dice, no voy a hacer una síntesis sobre la espiritualidad cristiana, no es el objetivo del documento, pero sí se propone ponernos a nosotros en contacto con la dimensión espiritual para ver que ella está en la base, es lo que mueve, ¿no? Si te falta el espíritu, exactamente, el plan que puedas trazar no va a salir adelante, ¿no? Así es. Y por eso te decía que lo primero que el Papa nos dice es ponernos en contacto con la tercera persona de la Santísima Trinidad, con el Espíritu Santo, porque efectivamente es quien nos va a mover las almas. El Papa concretamente dice que el Espíritu Santo infunde la fuerza para anunciar el Evangelio con audacia, entre paréntesis, parresía. Y dice también que Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que sea transfigurado en la presencia de Dios. Vivimos un nuevo Pentecostés, esta frase la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Cada vez que los apóstoles de alguna manera nos reunimos en torno a María y también a la espera del Espíritu, el Señor es generoso y nos da su Espíritu para que podamos superar los miedos y salir a anunciar. Mira, ya que estás hablando de Pentecostés, yo había elegido justamente para hoy un video cortito sobre cómo el Papa celebró la fiesta de Pentecostés y qué es lo que nos dijo ese día de cómo tenemos que esperar al Espíritu Santo. Así que por favor, Adrián Amatucci, si nos pasás el video, te lo voy a agradecer. El Papa Francisco celebró el domingo por la mañana la misa de Pentecostés. Durante su homilía en la Basílica de San Pedro, Francisco reflexionó sobre los dones del Espíritu Santo. Lo Spirito Santo ci insegna, è il maestro interiore, ci guida per il giusto cammino attraverso le situazioni della vita. Lui ci insegna la strada, la via. Nei primi tempi della Chiesa il cristianesimo era chiamato la via. E Gesù stesso è la via. Lo Spirito Santo ci insegna a seguirlo, a camminare sulle sue orme. Più che un maestro di dottrina, lo Spirito Santo è un maestro di vita. Francisco recordó que es el Espíritu quien nos recuerda el mandamiento del amor y nos llama a vivirlo. Lo Spirito Santo ci ricorda tutto quello che Gesù ha detto. È la memoria vivente della Chiesa. E mentre ci fa ricordare, ci fa capire le parole del Signore. Un cristiano senza memoria non è un vero cristiano, è un cristiano a metà strada, è un uomo o una donna prigioniero del momento che non sa fare tesoro della sua storia, non sa leggerla e viverla come storia di salvezza. Invece, con l'aiuto dello Spirito Santo, possiamo interpretare le ispirazioni interiori e gli avvenimenti della vita alla luce delle parole di Gesù. El Papa explicó un tercer don del Espíritu Santo. Dijo que la Iglesia nació para salir fuera, por lo que no hay sitio para cristianos mudos. Añadió que gracias al Espíritu Santo podemos hablar con Dios y con los demás, y que sin el Espíritu no sería posible la evangelización.
Sin el Espíritu no es posible, no sería posible la evangelización. Esto lo está proponiendo el Papa en esta imagen que acabamos de ver, ¿no? Y así enganchamos también con lo que nos dice la misma exhortación en el punto 261. Una evangelización con espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada o que simplemente se tolera o se sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos. ¿Qué nos está proponiendo entonces? Una evangelización que tenga adentro, ¿no? El alma de la evangelización es el Espíritu de Dios, que nos impulsa, nos anima y además nos da sabiduría y nos recuerda todo. Por eso en el siguiente título el Papa dice algunas motivaciones para un renovado impulso misionero, ¿no? Entonces vuelve a decir el Papa que evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan, ¿eh? Por eso el Papa nos dice que es importante que la oración siempre vaya acompañada de la acción, porque lo que no sirve por otro lado son ni propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Por eso la Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Cuando hablamos de motivaciones, no hablamos de la motivación externa, ¿no? Que simplemente algo desde afuera te provoca para que vos reacciones, sino estamos hablando de motivación interna. La acción de Dios misteriosamente, ¿no? Desde dentro nos mueve y nos impulsa hacia la acción evangelizadora. Por eso el Papa, hablando de esta necesidad de la oración, dice que se alegra enormemente cuando ve que se multiplican los grupos de oración, los grupos de intercesión, la lectura orante de la palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. En este sentido, Cote, te pregunto, ¿en tu parroquia también, según estaba... Sí. Cuando hablamos de espiritualidad, generalmente de la espiritualidad saltamos enseguida a la oración. Sí. La espiritualidad es muchísimo más amplio, ¿no? La oración es una de las herramientas, uno de los caminos fundamental, yo diría principal, ¿no? Y la oración misma se despliega como en varias modalidades. Está la de alabanza, está la de contemplación, está la de acción de gracia, está la de súplica. Bueno, se va dividiendo, digamos, depende de las necesidades. Y entonces los grupos en la parroquia también responden a distintas necesidades. Y tenemos un grupo muy contemplativo. Qué bueno. Que hace adoración al Santísimo, y eso es como algo silencioso que nadie percibe. Es gente que viene a lo mejor en horarios así después del trabajo, y bueno, entra y nadie sabe, pero dentro está rezando. Es el fundamento de la parroquia. Está viva la comunidad porque está rezando. Están ahí, vos vas en silencio, de rodillas. La gente, la verdad que a mí me da un testimonio, porque sé que son laicos que no es que no tienen nada que hacer, al contrario, por eso vienen en horarios bastante insólitos a veces, ¿no? A rezar al templo. La oración de contemplación es ponernos delante de Dios, y así como una madre contempla a su hijo, ¿viste? Cuando una madre tiene en su regazo a un bebé y lo mira, y vos decís, ¿y qué le dirá la madre, no? Y el niño, ¿qué le dirá a su madre? Pero ambos se contemplan mutuamente y se comunican. Qué linda Nosotros imagen. también, esta me la regaló un sacerdote muy bueno, padre Pablo Tisera, y ahora, bueno, siempre que la recuerdo, lo recuerdo a él contándola. Qué bueno, sí. Te la contaba en cordobés. Muy bueno, muy lindo. Y a mí me gustó mucho esa imagen, y siempre cuando veo una madre que está así en silencio, ¿no? Mirando a su hijo, pienso, ¿no? De la misma manera nosotros contemplamos en el amor al Señor en la Eucaristía, en la adoración y en los momentos que tenemos, bueno, de recogimiento espiritual. Yo también te quiero contar un ejemplo que a mí me sirvió. Yo estaba haciendo la última materia de la carrera, estaba estudiando quiebres con un amigo, y estudiamos 8 horas desde muy temprano. Y vos sabés que hacia el mediodía venía la novia de mi amigo. Él, mi amigo y yo seguíamos estudiando. Ella se sentaba, leía una revista, estaba en otra cosa, no interrumpía, pero para mi amigo la presencia solo, su presencia era un motivo de alegría enorme, ¿no? Y claro, el acompañamiento te hace sentirte fuerte. Porque a veces no es solo hablar, sino también, bueno, estar. Yo sé que él me ve, sé que me escucha, está contento con que yo esté aquí presente. Por eso la visita al Santísimo, la oración de la Eucaristía, qué importante que es, ¿no? Y en la parroquia también hay grupos de oración así más espontánea, ¿no? Que tienen distintas modalidades, que son más bien de alabanza en general, ¿no? Se reúnen con cánticos y es muy alegre, Sí. y rezan.
y se reúnen 2 veces por semana a rezar y invitan a otros. La oración es una expresión del Espíritu. Y cuando uno está en oración, a veces llegar a un momento de oración no es fácil, porque primero hay que silenciarse interiormente, ¿no? Sí. Los ruidos externos siempre a veces distraen. Pero cuando logras estar en comunión con Dios, en esa oración silenciosa, bueno, cuando volvés a tus tareas te sentís fortalecido. Sí, por eso vamos a hacer el propósito nuevamente de tratar de rezar más, de rezar mejor. Bueno, y el número siguiente, perdón. Sí, el no, número 200, cuando el Papa se refiere a algunas falsas espiritualidades, ¿no? Sí, pero iba a avanzar riesgo, un poco más. Pero bueno, avancemos. Avanzar un poco más porque el Papa nos dice que tenemos que tener un poco de cuidado con el pesimismo, porque la verdad que el Espíritu es el que acompaña y también nos puede venir bien muchas veces acordarnos de los primeros cristianos, ¿no? Ellos que llevaron el Evangelio con un sufrimiento importante, incluso con el martirio, ¿no? Entonces el Papa dice, no digamos que hoy es más difícil. Por eso os propongo que nos detengamos a recuperar algunas motivaciones que nos ayuden a imitar a los santos, ¿no? Y en primer lugar, el encuentro personal con el amor de Jesús es el que nos salva. Y el número 264 dice, la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús. Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en la oración, porque urge recobrar un espíritu contemplativo. Cuando alguien habla de algo de lo cual no está comprometido y no siente lo que está diciendo, claro, te suenan huecas las palabras. Pueden estar muy bien armadas, frases célebres, incluso puedes repetir, pero vos te das cuenta que no hay una conexión interna. En cambio, cuando estás con una persona santa, te dice 2 palabras y Es verdad. con esas 2 palabritas que te dejó pensando un montón de tiempo. Porque no son 2 frases o 2 palabras hechas, sino que están unidas a una vida de compromiso y de entrega, ¿no? Por eso el Papa nos dice que tenemos un tesoro de vida y amor que tenemos que compartir y que el verdadero misionero nunca deja de ser discípulo, se es misionero, pero se es discípulo. Y sabe, entre otras cosas, que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Una persona que no está convencida, vos decías... Claro, no tener un compromiso, tener una convicción interna, sus presentaciones, sus formulaciones, sus expresiones suenan huecas. Sí, y además, como dice el Papa, no convence a nadie. No convence, bueno, suenan huecas, no convencen a nadie, ¿no? Por eso evangelizamos para la mayor gloria del Padre que nos ama. O sea que no solo predicamos porque nos podamos sentir bien o porque es nuestra obligación, sino por amor a Dios. Como Jesús vino a dar noticia del Padre, nosotros damos noticias del Señor y lo hacemos por amor al Padre. Otro título, el gusto espiritual de ser pueblo. Entonces el Papa nos recuerda que Dios nos toma de medio del pueblo como instrumentos y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia. Sí, nosotros no estamos solos, no es una acción personal solamente la que llevamos adelante la evangelización, sino que estamos como un pueblo en marcha, ¿no? Que tenemos un destino, un origen, ¿no? Cuando Dios nos llama y nos elige como pueblo de Dios y nos envía hacia la tierra prometida. Este tránsito que hacemos en conjunto con muchos, lo hacemos como pueblo en marcha, ¿no? Un pueblo que avanza, que retrocede, que cae, que se levanta, pero que nos constituye en su pueblo santo. Y que como Jesús, dice el Papa, tenemos que ocuparnos de cada uno, del que está a nuestro lado, como Jesús, mirar a la gente con cariño. Jesús comía y bebía con pecadores también, se deja ungir sus pies por la pecadora, o sea, Jesús está muy cerca y nosotros, si queremos evangelizar, tenemos que estar cerca de las personas, cerca de la gente. El Papa nos lo dice de muchas maneras. Y en la carta de los Hebreos, cuando habla del sacerdocio, dice que es tomado de entre el pueblo, ¿no? Tomado de entre la multitud para servir a la multitud. No separarlo para que diga, bueno, me distingo del resto y estoy fuera del pueblo, y bueno, que el pueblo, ¿no? Sino justamente la imagen, ¿no? Es la de el que se compromete, que surge del mismo pueblo para servir a este pueblo que ama. Con palabras también que el Papa repite más de una vez, nos vuelve a invitar, nos vuelve a decir que Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Entonces se nos invita
a dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan, sino haciéndolo con dulzura y respeto, como dice la carta de San Pedro, la primera en su capítulo 3. Sin pretender aparecer como superiores, Jesucristo, vuelve a decir el Papa, no nos quiere príncipes que miran despectivamente, sino hombres y mujeres de pueblo. Sí, estamos invitados entonces a tener esta actitud, ¿no? La espiritualidad que nos viene proponiendo en este capítulo 5 no solamente nos llama, ¿no?, a buscar el Espíritu Santo, como lo decíamos en la primera parte de nuestra reflexión, sino también a incorporar esas nuevas actitudes que el Espíritu forja en nosotros. Una persona espiritual no es solamente alguien que dice frases lindas, que también, pero no solamente, sino alguien que en su vida misma te transmite la hondura de su compromiso interior con Dios. Y el Papa Francisco cita a Benedicto XVI en una frase, una afirmación muy linda, que dice: cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. O sea, si nosotros cerramos los ojos, si no nos ocupamos, si nos desentendemos, eso también nos lleva a enceguecernos o a perder justamente la visibilidad, la cercanía, el amor de Dios. Si no ayudas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a creer en Dios que no ves? Exactamente. Por eso dice el Papa, si queremos crecer en la vida espiritual, no podemos dejar de ser misioneros. Uno no vive mejor si se escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comunidad. Y también dice, y se pone a hablar el Papa ahora de la misión, que no es un adorno. Y dice una frase que a mí me encantó: yo soy misión. Me encantaría hacer una remera, así dice el Papa, yo soy misión, porque, afirma el Papa, la misión no es un adorno, yo soy una misión, yo soy una misión. Estamos marcados a fuegos para iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar, dice el Papa. ¿Qué diferencia entonces una tarea de una misión? Tareas hacemos muchas, actividades tenemos tantas, ¿no? Y entonces ahí el Papa nos va a ir completando seguramente en qué consiste la misión. Pero la misión fundamentalmente lo que tiene es esto: se te convoca para una misión y después se te envía, incluso se te capacita. Y cuando vos asumís una tarea con una misión, decís, bueno, esta es mi misión, y te involucrás vos con toda tu persona, con todo tu ser, y no hay tantas misiones en la vida, no es que todos los días estoy llevando adelante la misión tal o cual, pero hay misiones que uno sí sabe que son esas en las cuales uno se juega todo. Sí, y el Papa lo pone de la mano con la vocación, o sea, vocación, misión. Entonces dice, bueno, allí aparece la que es enfermera del alma, tiene vocación, o el docente de alma, o el político de alma, porque saben que tiene una vocación, saben que tiene una misión. Y la misión genera identidad. A veces vivimos en un mundo sin sentido, la gente no sabe para qué está, dice no sé qué tengo que hacer. La misión determina fundamentalmente la identidad, y cuando el Señor te llama y te convoca y te encomienda esta misión concreta, ¿no es cierto?, de evangelizar, te está dando una nueva identidad de discípulo misionero, evangelizador, que vas a ver que además te va a dar una plena felicidad, la alegría de la misión, ¿no? Él lo va a decir, Evangelii Gaudium es la alegría de evangelizar. Tener una misión evangelizadora no solamente te compromete con la acción que llevas adelante, sino que tiene como beneficio la alegría y la plenitud de tu ser. El trabajo en la misión, no estamos misionando, ¿no?, se constituye una misión de trabajo, perfecciona lo que estamos haciendo y a la vez nos perfecciona a nosotros en nuestro obrar. Bien, Coti, vamos a volver al fundamento, vamos a volver a la oración, y para eso quiero compartir con ustedes otro video, otras enseñanzas del Papa Francisco. Por favor, Adrián. El Papa centró su homilía en Casa Santa Marta en la oración. Francisco explicó que rezar es como dialogar con un amigo. Hay que hacerlo sin miedo y con libertad de insistencia, como lo hizo Moisés en el monte Sinaí. Aprire il cuore a questa preghiera. Mosè, sceso del monte rinvigorito. Ho conosciuto più al Signore, e con quella forza che le aveva dato la preghiera riprende il suo lavoro di condurre il popolo
verso la terra promessa. Perché la preghiera rinvigorisce. Rinvigorisce. Francisco recordó que no se puede rezar sin el Espíritu Santo y dijo que la oración cambia el corazón porque ayuda a conocer cómo es Dios realmente. Bueno, hemos visto en la enseñanza del Papa que clara cómo la oración cambia el corazón. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser piadosos y a ser rezadores, porque efectivamente queremos que cambie nuestro corazón. Como dice el Salmo, cambia este corazón de piedra y conviértelo en un corazón de carne. Y estamos terminando ya. Estamos finalizando esta primera parte del capítulo 5, donde vimos la parte del Espíritu y después la identidad como pueblo que nos convoca a una gran misión de ponernos al servicio de los demás. Cada persona es digna de nuestra entrega, no por su aspecto, sus capacidades, su lenguaje, su mentalidad, sino porque es obra de Dios, Hijo de Dios, Jesucristo. Dio su sangre por Él, por cada uno, lo consagra al Padre, ¿no? O sea que el Señor nos invita a que este pueblo sea un pueblo santo. Muy bien. Y como vos decías, Cote, el título siguiente es La acción misteriosa del resucitado y su espíritu. Entonces el Papa nos dice que lo que puede llevar la falta de una espiritualidad profunda cuando deja de haber oración, cuando deja de haber contacto con Dios, cuando deja de nutrirse de la vida espiritual, se cae en el pesimismo, se cae en el fatalismo, se llena uno de desconfianza, ¿no? Y al final uno entra en el juego de la tibieza, de la asedia. El Papa concretamente dice, quedamos encerrados en nuestra comodidad, en nuestra flojera, en nuestra tristeza insatisfecha, en ese vacío egoísta, y eso porque nos hemos secado, eso porque hemos dejado de rezar, eso porque nos hemos convertido en autorreferenciales. El Espíritu es agua viva, ¿no? Que nos mantiene siempre frescos, y cuando se va el Espíritu, porque uno no lo ha sabido cultivar, retener, y no ha brevado en esa agua viva, entonces esa sequedad la reemplazamos por una justificación y una excusa. Bueno, no podía, no sabía, siempre va a haber mil motivos que nos justifican y en definitiva, como bien decís, hacen que la misión se aborte, o por lo menos se lleve adelante, pero no tenga la fecundidad que es necesario con un espíritu bien fértil. ¿Y vos qué le recomendarías a la persona que se ha dejado abandonar, que se ha enfriado, que ha dejado un poco la oración y por lo tanto le ha entrado ese pesimismo, esa comodidad, esa tibieza, esa asedia? ¿Vos qué le recomendarías a una persona? Acercarse a Jesucristo, la única camino para renovar el espíritu, ¿no? Como volver a las fuentes. Exactamente. O sea, cuando uno vuelve sobre sí mismo, o sea, a veces el salir tanto así a buscar afuera, digamos, lo que está dentro, ¿no? Dijo ya algún santo importante del siglo V, San Agustín, tanto te busqué, ¿no? Y estabas dentro mío. Entonces yo diría, cuando uno percibe esta sequedad espiritual, que a veces hay que distinguirla de los tiempos de desiertos, que a veces hay cierta sequedad espiritual que es buena. Exacto. Pero cuando uno siente que ya ha perdido las motivaciones, volver al origen, volver al llamado, volver a la invitación que nos hace Jesús y ponerse en contacto con el Señor en la palabra, en la Eucaristía, en la reconciliación, en los sacramentos y por sobre todo, como decíamos al principio, de rodillas frente al Señor en la oración. Por eso el Papa dice, no perdamos la esperanza, recordemos que la resurrección del Señor es una fuerza imparable, y que efectivamente el ser humano que ha caído, tropezado, ha sido derrotado, pero ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible, dice el Papa. Y esa es la fuerza de la resurrección. También, dice el Papa, aparecen en la vida eso, fracasos, dificultades, pequeñeces humanas, uno tiende a cansarse, Sin embargo, como vos decías, y lo dice bien el Papa, no es lo mismo el cansancio momentáneo que la asedia que le seca el alma, que ya no tiene garra y que lo que le está faltando es resurrección, volver al Señor. La fe es también creerle a Él, creerle a nuestro Señor, creer que es verdad, creer que nos ama, creer que vive, creer que es capaz de intervenir, que no nos abandona, que saca bien del mal, que con su poder y con su infinita creatividad siempre está cerca, siempre nos da su gracia. ¿Cuáles son los recursos entonces espirituales? Fundamentalmente la fe, que es creer aquellas cosas que no vemos a simple vista, como un esfuerzo que hace el espíritu, una atención que se pone en contacto y te hace ver aquellas cosas que no se ven. Es de orden absolutamente espiritual.
El amor, bueno, que hemos hablado a lo largo de toda la exhortación, pero podemos decir que el amor es entrega fundamental, identificación con Jesucristo. Y la esperanza, que recién la citabas, ¿no? Que es una tensión que nos pone sobre el futuro. No construimos la misión y la evangelización hacia atrás, no estamos reeditando el pasado, sino que la esperanza nos promueve al encuentro con Dios. San Pablo pone una imagen que es piola, pone un ancla clavada en el cielo, ¿no? Ajá, sí. Y dice, subamos, como que la esperanza es nuestra ancla clavada allá, en el destino final, en la misma morada de Dios. Y así hacia ella nos dirigimos tirando de la cuerda y subiendo hacia esa ancla clavada, ¿no? El Papa nos dice que además de creer en Él, creer en Jesús, también creamos en el Evangelio, ¿no? Y creamos realmente que el reino de Dios está presente en el mundo, aunque a veces no parezca. Pero la misión, dice el Papa, no es un negocio, no es un proyecto empresarial, tampoco la Iglesia es una organización humanitaria, no es espectáculo, por eso tampoco nos interesa contar cuánta gente vino, sino que tenemos que ver justamente el fundamento de la Iglesia. El fundamento de la Iglesia es ese instrumento querido por Jesucristo para salvar a los hombres, y que sus herramientas, puedo decirlo, no es lo que se ve, sino que fundamentalmente está basado en lo espiritual, en la oración. Por eso el Papa dice, quizá el Señor toma nuestra entrega para derramar bendiciones en otro lugar del mundo. Uno dice, bueno, pero resulta que mi trabajo no tiene fruto, estoy yo aquí. Sí, pero tu trabajo tiene fruto, porque por el misterio de la comunión de los santos, todo lo bueno que hagamos, todo el trabajo que realicemos, no cae en saco roto, no es en vano. Presentaste la Iglesia como misterio, ¿no? La Iglesia podemos acercarnos a ella como pueblo de Dios, que hablábamos antes, ahora estás presentando como misterio, ¿no? Atrás de estas frases hay toda una forma de comprender y vivir la Iglesia. Y el misterio no como el misterio de Agatha Christie, que vos decís, bueno, qué misterioso, ¿no? Sino misterio quiere decir hondura, profundidad, que quiere ser revelada. Una persona profunda nos despierta, ¿no?, su propio misterio a querer conocerla. La Iglesia, esta realidad humana y divina, no es compleja, sino que es profunda, misteriosa. Y solamente la abrimos con la llave de la fe. Y te leo el último punto del día de hoy, el 280, ya vamos a terminar, y posiblemente el próximo sea el último posiblemente. Pero el 280 dice que Dios, Jesucristo, viene en nuestra ayuda, viene en nuestra debilidad, Él puede sanar todo, y nos vuelve a recordar, no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiere. Porque Él sabe bien lo que hace falta en cada momento y en cada época. Nos quedó la fuerza misionera de la intercesión como punto final de este capítulo 5, y por supuesto vamos a cerrar con la mirada sobre María, Santísima Estrella de la Evangelización. Entonces, hasta el próximo programa, si Dios quiere. Hasta luego.